Bueno, doctor. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Franklin Meneses, yo soy fellow de Retina y Vitrio de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Muchas gracias por la invitación el día de hoy en la gran sesión académica de la clínica. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha parecido bastante interesante y me parece bastante importante que nos coloquemos nosotros los oftalmólogos en contexto de lo que se está hablando hasta el momento en el mundo respecto a la visión artificial retinal y a la optogenética, que son herramientas o estrategias que pueden ayudar a los pacientes en una fase ya terciaria, en una fase de rehabilitación, después de haber padecido patologías o traumas que han comprometido severamente su agudeza visual. Para esto entonces vamos a empezar hablando acerca de la ceguera en el mundo. Se sabe que aproximadamente más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con deficiencia visual, que es una de las causas más frecuentes y está en contexto justamente en este tipo de cifras de los pacientes, pues obviamente primero las patologías que puedan afectar la agudeza visual directamente y lo otro es el trauma ocular. Según el primer informe mundial de la visión publicado por la Organización Mundial de la Salud en el 2020, pues habla que de las causas más importantes es el acceso hacia los servicios de salud que presentan los pacientes y que influye directamente en el pronóstico visual de los pacientes cuando padecen algún tipo de evento como el que hablamos. Este informe puso pues en manifiesto que el envejecimiento de la población, los cambios en estilo de vida, el acceso limitado a la atención oftalmológica, en particular en países de ingresos bajos y medios, son algunos de los principales factores que impulsan el aumento en el número de personas con deficiencia visual. Y eso pues lo vemos nosotros a diario en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud estima un crecimiento de personas con baja visión desde el 2020 aproximadamente en 237.000 millones de personas, de una población global total de 7.75 mil millones de personas. Y de estas se habla de que aproximadamente 587 millones de personas en el 2050 padecerán estragos pues, por deficiencia visual, tanto por las causas que hablamos hace un momento. Se estima que las personas ciegas son aproximadamente 38.5 millones de personas en el 2020 y pueden pasar a 114.6 millones de personas en el 2050 en todo el mundo. Si lo hablamos y lo vemos por regiones, la zona de mayor prevalencia es el sudeste asiático, con más de 11 millones de personas afectadas, seguidas por la parte del Pacífico y África, con más de 9 y 6 millones de personas respectivamente afectadas. Si vemos o si consideramos únicamente a los países desarrollados, las estimaciones apuntan a que el número total de personas que puedan estar afectadas se sitúa en torno a los 3.8 millones en contraste con los países en vía de desarrollo. Y los países desarrollados únicamente representan el 10% de la población que está afectada por discapacidad visual en el mundo. En Colombia, en el censo del 2018, arrojó un resultado de acuerdo a la escala de medición de discapacidad de aproximadamente 1.150.000 personas con discapacidad visual, pues que esto equivale al 62% aproximadamente de la población con discapacidad en Colombia, de un total de 3 millones de personas con discapacidad, que generalmente equivale al 7.1% de la población colombiana. ¿Esto qué quiere decir? Que la población con discapacidad subió de 6.4% a 7.1% del total de la población en Colombia respecto al censo anterior. De otro lado, la población con discapacidad visual pasó de 43% de prevalencia en toda la población con algún grado de discapacidad del censo del 2005 a un 62.17% en el censo del 2018, que son los datos más actuales que tenemos. Entonces, para hablar de visión artificial, decimos que la visión artificial pues, es un concepto novedoso de restaurar la visión mediante la estimulación eléctrica de células retinianas que sobreviven en una persona que ha tenido afectación retinal o ha perdido la visión debido a un daño avanzado de los fotorreceptores. Y este concepto pues, ha venido creando esperanzas para el tratamiento de la ceguera en algunos tipos de casos de patologías asociadas a la misma. La visión artificial, entonces, es una disciplina científica que incluye varios métodos para adquirir, para procesar, para analizar y para comprender pues, las imágenes del mundo real, con el fin de producir información numérica o simbólica, que esta pues, pueda ser tratada por un ordenador y del ordenador pueda ser esta información enviada a nivel cerebral. En el campo de la neurobiología,
pues pretende suplir la parte de la visión perdida por diferentes patologías y tanto a nivel retinal como a nivel del nervio óptico, tratando de realizar una rehabilitación visual mediante la utilización de impulsos eléctricos, que es como la base que se tiene en este tipo de dispositivos y de procedimientos. Hoy en día existen muchas tecnologías que utilizan visión artificial en la que se encuentra pues el reconocimiento de objetos, la detección de sucesos, la reconstrucción de escenas como el mapping, la restauración de imágenes, la inteligencia artificial como el deep learning que lo hemos visto en charlas previas. El concepto de estimular eléctricamente el sistema nervioso para crear visión artificial se introdujo por primera vez en 1929, cuando Foster, que era un neurocirujano alemán, observó que la estimulación eléctrica de la corteza visual de sus pacientes hacía que detectara un punto de luz, o sea, un fosfeno, y además demostró que la ubicación percibida de este fosfeno dependía de la ubicación del electrodo estimulante sobre la corteza visual. Pero más adelante, ya en 1960, la implementación de otro científico, Brinley, en un dispositivo de 80 electrodos en la corteza visual de un paciente ciego, pues nos dio la luz de que había posibilidades de la estimulación eléctrica para restaurar la visión y las barreras de implementación de un dispositivo adecuado localizado a ese nivel, pero con las limitaciones pues, de la tecnología que estaban disponibles en ese momento, impidieron que la realización o el desarrollo de implementos asociados se pudiese generar durante un buen periodo de tiempo. Otro pues, de los aportes importantes fue en 1969 con el desarrollo de la visión artificial, lo dio Potts y unos colaboradores hace más pues, ya de 52 años, que demostraron la capacidad de evocar una respuesta provocada eléctricamente a través de la estimulación ocular utilizando un lente de contacto como un electrodo estimulante. Y este tipo de estudios pues fueron abriendo las puertas y fueron abriendo justamente o despejando algunas dudas de los científicos actuales para poder determinar hasta qué punto uno puede estimular las células o los fotorreceptores de la retina para poder generar estímulos eléctricos a nivel cerebral. Este descubrimiento en 1974 fue expuesto por Kingbot, quien demostró que en sus estudios retinales en ranas las capas internas de la retina de estas ranas podrían ser estimuladas también eléctricamente y provocar una respuesta eléctrica y documentarla de forma objetiva mediante los potenciales de acción que se estaban generando a nivel de la corteza de estas ranas. Ya en 1992, un estudio que se generó en humanos con una función que tenían una función normal, lo que se hizo fue pixelar la visión de estos pacientes que tenían una visión normal a través de un simulador de fosfenos portátil, y lo que se hizo fue ver hasta qué punto de la pixelación de la visión normal podía hacer que una persona tuviese un reconocimiento más o menos adaptable o pudiese adaptarse a las actividades normales de la vida diaria hasta qué punto de los píxeles. Con este estudio lograron identificar que en un recuadro de 32 por 32 píxeles los pacientes podían hacer sus actividades muy similares a las actividades de un ojo normal, teniendo esta base para poder decir que para poder identificar que los estudios más adelante, en los que obviamente hasta el momento no se tiene una visión completamente clara con los dispositivos, puedan ayudar de cierta forma a los pacientes que los utilizan en sus actividades cotidianas, limitadas obviamente a los píxeles que están presentados. Entonces, para esto, las prótesis visuales se han dividido o se han venido desarrollando en varias etapas o en varios tipos de prótesis visuales. Tenemos prótesis corticales, inclusive se están desarrollando prótesis de nervio óptico, y dentro de lo que estamos hablando en la charla tenemos prótesis retinales, de las que se han dividido de acuerdo a la localización donde se ubique el estudio. Entonces tenemos prótesis epirretinianas, subretinianas, infracoroideas y epiesclerales. Las prótesis, como vemos, son prótesis visuales que se basan en estimulación eléctrica neuronal en diferentes lugares a lo largo de la vía visual. Con la excepción pues, de prótesis talámicas, los prototipos de implantes se han probado en humanos con resultados variables y cada enfoque tiene una ventaja y una desventaja. Los implantes de retina son aplicados solo en enfermedades que hayan afectado los fotorreceptores, pero aprovechan justamente la vía visual que está
cercana para poder hacer el procesamiento y poder enviar de manera adecuada, de acuerdo a cada uno de los dispositivos, la información eléctrica a nivel cerebral. Entonces, grupos de investigación académicos y comerciales en todo el mundo están investigando el uso de dispositivos implantables para la estimulación eléctrica de la retina, del nervio óptico, e inclusive hay estudios que están realizándose a nivel de la corteza cerebral. En este tipo de implantes, pues los implantes epirretinianos dependen de cámaras externas hasta el momento, pues para poder capturar la imagen y luego transformar esta información visual en patrones de estimulación eléctrica para excitar las neuronas retinianas restantes. Estos diseños, como lo vemos acá, pues tienden a variar en términos de cuántos circuitos electrónicos requeridos están contenidos en el dispositivo intraocular, el tipo de alimentación que debe tener para el impulso eléctrico, la transmisión de las señales que pueden realizar mediante dispositivos electrónicos como bobinas de inducción, como cables penetrantes o inclusive en algunos dispositivos con láser que utilizan para poder hacer la transmisión justamente de la información. ¿Qué ventajas tienen este tipo de prótesis epirretinianas? Pues la colocación de estas permite, como vemos, un acceso quirúrgico que sigue los procedimientos estándares de la vitrectomía, que lo vamos a ver más adelante. Se incorpora un número mínimo de microelectrónica en la parte implantable del dispositivo, y esto es muy importante porque lo que se ha tratado es de llevar esa ingeniería o esa bioingeniería a dispositivos muy pequeños para que no tenga que tener tanta afectación a la anatomía ocular y a la anatomía periocular. La parte portátil de la electrónica permite pues una actualización fácil de estos dispositivos, y este tipo de electrónica portátil es extraocular, entonces permite la manipulación, el cambio de este tipo de dispositivos si se llega a dañar o si llega a fallar, y no tener que ingresar nuevamente a una cirugía para hacer alguna corrección del mismo. Y la electrónica pues permite al usuario del médico un control total sobre cada electrodo, los parámetros de procesamiento de las imágenes, y permiten pues personalizar el implante de cada paciente. Las desventajas es que sin duda alguna necesitan este tipo de prótesis epirretinianas una mayor distancia del dispositivo epirretiniano hacia las células blanco que están actuando, generalmente las células bipolares del dispositivo como está. O sea, el dispositivo subretiniano tiene una distancia hacia las células y esto necesita una mayor corriente, una mayor electricidad, y esto lo que han visto casi todos los estudios es que genera calor, y ese calor que se genera a nivel retinal en algunos pacientes pues ha generado inconvenientes, tanto de lesión en algunas capas de las células de la retina, como pues estar un seguimiento mucho más estrecho con los pacientes. El primer dispositivo que se ha hablado en todo el tiempo pues, fue el sistema de Argus 1, que fue desarrollado en el 2002, que consta de un estimulador de 16 canales que estaba basado en un implante coclear comercial que se coloca detrás de la oreja y se conecta a un cable que termina en una matriz de electrodos en la superficie epirretiniana, como vemos acá. El tamaño total de esta matriz es aproximadamente 3 por 3 milímetros, y eso fue un avance muy importante de lograr llevar esa matriz a ese tamaño para que pudiese localizarse a ese nivel perifoveal. Se usa un enlace pues con la bobina para transmitir la energía y los datos de la parte interna del implante hacia un procesamiento de visión externa, como hablamos hace un rato. Y pues consta de una cámara miniatura que está montada en un par de anteojos. Esta cámara de video captura la parte del campo visual y la transmite la información hacia el procesamiento externo, y este procesamiento externo lo envía directamente hacia la parte del dispositivo intraocular. Así fue como en el 2003, pues el grupo de investigadores de la Universidad de Baltimore en Estados Unidos publicaron resultados de seguimiento por 10 semanas de un paciente ciego a quien se le colocó el dispositivo creado por ellos. Como vemos acá en la foto del fondo de ojo tomada 2 semanas después de la cirugía, muestra la posición del electrodo en la retina y un esquema pues de la percepción del campo visual del sujeto. La desventaja que encontraron, o los eventos adversos que encontraron asociados a ellos, fue erosión de la conjuntiva sobre el cable que necesita justamente por una esclerotomía para poderse colocar, y un desprendimiento de la matriz después de que un sujeto pues, de los del estudio sufriera un traumatismo ocular cerrado. Pero ellos no reportaron mayores eventos adversos hasta ese momento.
El sistema Argus fue actualizándose y hasta el momento tenemos ya la versión 2, que fue aprobada para comercializarse en la Unión Europea en el 2011 y aprobado por la FDA en el 2013, y es el primer dispositivo que aprueba la FDA para uso pues, de este tipo de entidades o de patologías. Pero la parte implantada del dispositivo es completamente diferente a la del Argus 1. El sistema Argus 2 comprende una banda que envuelve la esclera con una bobina inductiva y una caja que contiene unos componentes electrónicos unidos a la banda y un cable plano mucho más integrado a la matriz de los electrodos. Estos cambios mínimos pero significativos han hecho que, según lo que ellos reportan, pues tiene una mejoría en la agudeza visual de los pacientes que están justamente intervenidos. Este sistema Argus 2 pues, es el primer dispositivo de visión artificial, como hablábamos, aprobado por la FDA, certificado, utiliza un sistema de cámaras externas similar al Argus 1. Como lo vemos en este prototipo, pues este es como funciona generalmente, o es como manda la información directa al dispositivo, y esto pues llega directamente a la señal con impulso nervioso hasta el sistema nervioso central. El procedimiento de implantación pues es similar a una vitrectomía pars plana, como lo vamos a ver acá. Normalmente pues se hace el procedimiento como para colocar una banda, una retinopexia con banda. Voy a adelantarlo un poco. El sistema se coloca a nivel extraocular, como lo vemos ahí. El dispositivo se coloca debajo de los 4 músculos rectos. Se suturan en cuadrante superotemporal con el borde anterior de la caja, generalmente es como aproximadamente 7 milímetros por detrás del limbo, y se inserta, pues se hace una incisión de 5 milímetros aproximadamente a 3.5 milímetros posterior para introducir el dispositivo. Lo vamos a ver acá. Se hace una vitrectomía posterior vía pars plana. Después de la vitrectomía, esta es la matriz, como la vemos ahí, y se introduce la matriz y se utilizan este tipo de tachuelas, que ellos lo llaman tachuelas retinales, para poder fijar el dispositivo a la retina. Y ya se hace el ensamblaje pues extraocular, como lo veníamos viendo posterior a eso. Bueno, entonces más de 200 pacientes ya en todo el mundo han recibido el implante Argus 2. Hay estudios pues, que han evaluado obviamente la seguridad y la eficacia a largo plazo. Este estudio evaluó justamente esa seguridad y eficacia en más de 30 sujetos en un ensayo clínico multicéntrico que se hizo en Estados Unidos en el 2015. Y de estos 30 sujetos, se vio que de los 30 sujetos que entraron al estudio, pues 29 tenían retinosis pigmentaria, y un paciente tenía una amaurosis congénita del Leber que se benefició de este dispositivo. Los resultados que obtuvieron fue que todos los pacientes o todos los sujetos lograron percibir la luz durante la estimulación eléctrica, y los experimentos documentaron mejoras en la localización de objetos, utilizando un objeto en un cuadrado blanco de 7 centímetros, de una pantalla LCD negra a 30 centímetros de distancia, o sea, con algunas características estandarizadas en la mayoría de pacientes para poder hablar del tipo de respuesta que tienen hacia el dispositivo. La detección del movimiento mejoró mucho y se hizo inclusive seguimiento de estos pacientes a 3 años, donde se vieron que aún persistía el 90% de los pacientes todavía presentaban el mismo tipo de localización de los objetos pues, en la pantalla que se estaban realizando. Este es un esquema aproximado de lo que se habla de la visión
que tienen los pacientes con este dispositivo. Y como vemos, como se piensa que en las actualizaciones que se va a tener del Argus, pues se podría obtener mejoría en la pixelación de las imágenes de los pacientes. Esto se encuentra hasta el momento comercializado en Estados Unidos y en Europa, tiene aproximadamente un costo de $150.000. Se espera que estas nuevas actualizaciones con los nuevos diseños de electrodos más compactos y con mayor radioamplitud de estimulación, pues logre ampliar el campo de acción retinal y mejore la pixelación de ellos. Otro de los dispositivos que se maneja actualmente es el EpiRet 3. Él es como el tercer dispositivo epirretiniano que se implantó en sujetos. Esto se hizo un estudio en 6 sujetos de prueba en el 2006 en Alemania. Este implante único fue diseñado para encajar completamente dentro del ojo, pero tiene una provisión de energía externa a través de un enlace inalámbrico que hace la diferencia del Argus 2 frente al EpiRet, de la parte inalámbrica. Y esto es también muy importante porque, como vemos, el dispositivo Argus 2 pues, necesita bastante ensamblaje extraocular y esto pues también genera bastante pues, lesión de los tejidos para poder ser colocado y para hacerle seguimiento. El implante es un dispositivo inalámbrico, es totalmente intraocular, controlado a distancia, consta de un receptor y un módulo estimulador, se coloca en la superficie de la retina, igual muy parecido pues al Argus 2, y es una prótesis de retina que está diseñada y fabricada como un dispositivo controlado de forma remota. No se utiliza conexión a cables y tiene una matriz de aproximadamente 25 electrodos. Este otro tipo este EpiRet, pues en este estudio que se hizo en Alemania en el 2009, en un ensayo clínico prospectivo tomó 6 pacientes para poderlos evaluar y vieron pues que las sensaciones visuales de los pacientes con ceguera y con degeneraciones retinianas podían restaurarse mediante la estimulación eléctrica de las neuronas retinianas con los matrices de los microelectrodos implantados. Vemos que hasta el momento este estudio pues va en fase mucho más, va en fase 3, pero en fases iniciales respecto a lo que ya lleva avanzado el Argus 2. Estamos esperando es que justamente a finales del 2021 tengamos un nuevo reporte de los científicos que están realizando el estudio el mismo para ver qué tanto ha avanzado y los niveles de seguridad y justamente el seguimiento de estos pacientes en todo este tiempo que llevamos desde el 2006 para ver si el dispositivo puede también tener una autorización pues, por la FDA y por los diferentes estamentos para ser utilizado y comercializado con los pacientes. Respecto a las prótesis subretinianas, pues el abordaje subretiniano de las prótesis implica la implantación de una matriz de microfotodiodos entre las capas celulares bipolares y el epitelio pigmentario de la retina. Esto pues se logra quirúrgicamente mediante un abordaje intraocular a través de un sitio de retinotomía o un abordaje transescleral y existen pues varias ventajas y desventajas en este tipo de abordaje de prótesis subretiniana. Las ventajas incluyen una proximidad mucho más cercana a las siguientes neuronas sobrevivientes de la vía visual, o sea, es decir, a la capa de células bipolares y por lo tanto menor necesidad de corriente y menor expansión de calor del dispositivo dentro del ojo y un medio más estable pues, de fijación mecánica que como veíamos los dispositivos epirretinianos, a uno le da la sensación de que esos dispositivos en algún momento se puedan salir o alguna de las tachuelas pueda erosionarse y el dispositivo pues perder su localización inicial de la cirugía. Las desventajas de estos dispositivos pues es que incluyen el espacio subretiniano y ese espacio subretiniano, como sabemos, es un espacio limitado para la colocación electrónica de algún dispositivo, así como la proximidad que tiene pues hacia la retina y esto pues aumenta la probabilidad de daño térmico a las neuronas y el implante dentro de su localización pues de generar algún tipo de daño no solamente a nivel de la retina sino a nivel de la coroides o de los tejidos adyacentes porque ya tiene una localización pues mucho más cercana hacia esta estructura del ojo. Entonces, como vemos, pues hay problemas relacionados con el abordaje quirúrgico, los efectos de anclaje a largo plazo,
la incisión transcoroidea puede generar una mayor probabilidad de hemorragia subretiniana y un posible desprendimiento de retina total o localizado al colocarlo. De estos dispositivos contábamos desde el 2009 en Alemania con el Alpha IMS, que se viene desarrollando pues el prototipo de prótesis subretiniana. Él consta de un chip subretiniano con elementos de aproximadamente 1500 píxeles que, pues como lo hemos comparado con los epiretinianos, pues tiene mayor pixelaje, de menor pixelaje, perdón, y cada uno pues tiene un detector de fotodiodo con circuitos para amplificar la señal detectada y un electrodo para estimular la retina. Todo este conjunto pues lleva justamente la información a nivel extraocular, como lo vemos como vemos aquí en la imagen, y el procesamiento pues de las imágenes se logra realizar a nivel extraocular para poder llevar toda la información hacia la vía visual. Aquí tenemos entonces los electrodos de estimulación directa, algunos de los patrones de estimulación, la matriz de los microfotodiodos que está pues de una forma ampliada y cómo justamente se cumplen los parámetros que ellos utilizan para poder detectar la información a este nivel. Estas son las fotografías que los estudios nos muestran de cómo se hizo cómo se colocó el implante a nivel quirúrgico del dispositivo en los pacientes que hasta el momento pues tienen ellos justamente la muestra y cómo acá adelante vemos en un postquirúrgico el paciente donde se ha colocado pues el dispositivo y los cables, cómo se colocaron retroauriculares y cómo se ve el dispositivo a nivel intraocular y con un OCT, cómo está localizado y cómo se logra ver que hasta este momento pues de la evolución o del seguimiento del paciente no se afecta a ninguna de las capas de la retina. Se hizo entonces un estudio intervencionista multicéntrico con 9 pacientes con retinosis pigmentaria que habían recibido pues, la intervención para el dispositivo del implante de Alpha IMS y se vieron que de estos pacientes presentaron 65 eventos adversos. El más complejo fue el paso justamente de cuenta dedos a NPL. Algunos de los pacientes presentaron perforación de coroides en la región macular. Otros pacientes presentaron desprendimiento de retina con ruptura retinal, otros erosiones conjuntivales recurrentes y uno de los pacientes presentó neovascularización retinal periférica, que son hasta el momento lo que ellos han mostrado de sus eventos adversos asociados al dispositivo. Otro de los prototipos que está actualmente en estudio es el Boston Retinal Implant Project, que es el BRIP, que es un dispositivo que ha venido en desarrollo desde finales de 1980, pero según lo que ellos hablan en su estudio, había estado quiescente o había estado el estudio a un lado por otro tipo de objetivos que ellos tenían en ese laboratorio de estudios, pero lo retomaron nuevamente en el 2006. Este dispositivo utiliza más de 200 electrodos estimulantes controlados. Como vemos, utiliza el mismo tipo de dispositivo extraocular para poder hacer justamente llevar la información eléctrica desde el exterior hacia el interior. Utiliza un tipo de gafas, pero estas gafas, lo que ellos hablan es que tiene un tipo de luz infrarroja alrededor del marco de las gafas para poder esta luz infrarroja enviar la información hacia este dispositivo a nivel a nivel epiescleral y esta información pues poderse introducir y poder llevar todo hacia la vía visual. Este es un sistema de prótesis de retina fotovoltaica que es inalámbrica también y que las imágenes capturadas por la cámara se proyectan sobre el implante subretiniano y utiliza una luz pulsada de infrarrojo cercano. Esta arquitectura, pues, como vemos, busca minimizar el tamaño y la complejidad del implante y eso es a lo que se quiere llegar con todos los dispositivos. Cada píxel del implante subretiniano convierte directamente la luz pulsada de la corriente eléctrica local para estimular las neuronas pues, retinianas internas que están cercanas hacia donde se ve. Como vemos acá, esta es la visión general del abordaje quirúrgico que está
ahí localizado o asociado a este dispositivo. Hay prótesis de retina supracoroidea y transescleral. Hay dos grupos de investigadores en Japón y en Australia que han trasladado recientemente pues, ensayos en humanos a un enfoque supracoroideo de retina. Desde el 2011, en Australia trabajan en este sistema transcoroideo que representa otro nuevo enfoque, teniendo algunas ventajas en comparación con los enfoques subretinianos y epirretinianos que vimos previamente. Por ejemplo, el abordaje externo a través de la esclera potencialmente es menos complicado que el abordaje interno, junto pues con el posicionamiento más estable del dispositivo en el espacio supracoroideo. Además, también vemos que disminuye el riesgo de desprendimiento de retina, pero sin embargo, la distancia entre la retina y la esclera sugiere que esta prótesis no alcanzaría como la misma resolución que las prótesis epirretinianas por justamente esas micras de distancia que se tiene la una con la otra y que además necesitaría unas corrientes eléctricas mucho más altas para poder hacer una estimulación. El estudio que ellos nos muestran dicen que si, aún teniendo esas limitaciones, han logrado hasta el momento llegar como a los mismos niveles que las prótesis epirretinianas en respecto a la energía pues, que se debe enviar para poder hacer la estimulación de estas capas de la retina. Vemos entonces que este grupo australiano pues, ha publicado estudios de viabilidad en humanos con un enfoque similar con la colocación supracoroidea de la matriz de los electrodos, a diferencia del enfoque japonés que implanta la matriz dentro de una bolsa escleral. El grupo australiano, a diferencia de este, pues implantó el dispositivo entre la coroides y la esclera, y los estudios preclínicos en animales hasta el momento pues determinaron parámetros de estimulación después de la implantación aguda y crónica de la matriz supracoroidea, muy buenos según lo que ellos reportan. Este es otro dispositivo de tipo biónico. Esto ya es un dispositivo tipo ojo biónico, que en el momento se encuentra en desarrollo, está en un proyecto liderado por un equipo internacional de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Hong Kong. Ellos desarrollaron pues este ojo biónico en 3D con capacidades que superan actualmente, según lo que ellos dicen, los modelos actuales de ojos biónicos. El diseño se basa en una retina real, esta superficie está totalmente equipada con la serie de pequeños sensores de luz diseñados para limitar cada una de las fases de los rayos de luz que deben llegar hasta el punto de la retina. Ellos probaron este dispositivo y demostró pues, que era capaz de capturar imágenes con relativa claridad al instalarlo frente a pantallas de computadora que ellos han manejado. Este dispositivo obviamente todavía no ha tenido una fase en la que ya se haya tenido acceso a los humanos, pero pues va en desarrollo y es un prototipo importante según lo que ellos muestran a nivel teórico y a nivel de las imágenes que hasta el momento ellos han logrado hacer en su publicación. No tenemos más información de ellos, pero se espera que aproximadamente en el 2025 ya puedan acceder o puedan tener un avance en su estudio para poder llevarlo a una fase 2 del mismo y poder tener resultados. Otro de los temas importantes o de los avances que tenemos en el mundo es acerca de la optogenética. La aproximación optogenética se basa en la introducción de las células de genes exógenos que codifican proteínas fotosensibles, las cuales sirven para modificar el comportamiento celular mediante la luz. Esto es un hito muy importante porque cambia justamente toda la perspectiva que se tenía respecto a la viabilidad de las células que se cuentan dependiendo de la patología o del trauma que el paciente haya presentado, y lo que hace es estimular otro tipo de células que en el momento no tenían una estimulación directa o necesitaban primero los fotorreceptores para poder desencadenar todo el proceso de fototransducción. Lo que se quiere con la optogenética es involucrar otras células en la vía de la fototransducción para que ellas desde ahí empiecen el proceso de despolarización y puedan generar este proceso.
Entonces, esta tecnología pues abarca el desarrollo de proteínas sensibles a la luz, de la puesta a punto pues de estrategias para introducir los genes en las células o en los tejidos diana y la generación de sistemas de lectura que sean capaces de analizar los cambios de comportamiento que se produzcan en las células, tanto del tejido que se esté utilizando. Entonces, la optogenética en sí pues se define ampliamente como una creación o inhibición de eventos bien definidos de células específicas utilizando combinación de métodos ópticos y métodos genéticos. Entonces, tenemos varios campos que abarca la optogenética. Ha servido para controlar ataques epilépticos en modelos animales experimentales. Al manipular también neuronas dopaminérgicas se ha podido potenciar o evitar inclusive adicción a la cocaína, según lo que muestran algunos estudios. El sueño y el estado de la vigilia también puede regularse a través de las neuronas hipocreatinas y la estimulación de ellas pues es la base en el desarrollo de fármacos que ayudan al tratamiento de la narcolepsia. También se ha podido introducir en el campo de manejo del apetito para activar neuronas del hipotálamo o inhibir y producir pérdida de peso en estos pacientes. También se ha visto que tiene una actividad a nivel cardíaco porque han logrado regular marcapasos basados pues, en optogenética. Y en nuestro campo, pues, estos estudios han mostrado que han logrado recuperar algún tipo de visión por la estimulación de una de las vías retinales. Para lograr esto, entonces, la optogenética hace uso pues, de varias herramientas científicas que incluyen primero unas proteínas sensibles a la luz, una luz con suficiente intensidad y una longitud de onda para estimular las células y los métodos generalmente terapia génica basada en virus para que introduzcan la opsina en las células que se van a estimular justamente con la luz. En el campo de la oftalmología, como vemos, pues esto implica clásicamente la inserción de proteínas fotosensibles en subpoblaciones de neuronas retinianas que no tenían intrínsecamente este poder o esta facultad. Esto pues genera que el proceso de fototransducción arranque desde esta capa de células que normalmente no inician desde ahí. Esta es una tecnología hasta el momento de vanguardia que inició desde el 2005 en la Universidad de Stanford. Es la técnica optogenética que modifica las neuronas de la retina para expresar canales iónicos sensibles a la luz y esto poder generar el proceso mediante el canal de rhodopsina 2 para poder generar el proceso de fototransducción. Estas proteínas se utilizan generalmente, estas proteínas que se utilizan se llaman canal rhodopsina y vienen de un tipo de alga verde. Estas son estimuladas por la luz y la luz pues genera el ingreso de iones generalmente de carga positiva hacia las neuronas y esto pues hace que el flujo de iones genere un potencial de acción que nosotros ya conocemos de ahí en adelante. Entonces, la técnica optogenética pues modifica las neuronas de la retina para expresar canales iónicos sensibles a la luz. Cuando se usa una luz de alta intensidad, abre suficientes canales para despolarizar una célula y desencadenar potenciales de acción. Utiliza vectores virales como el virus adeno-asociado para introducir el gen y demostraron pues, que podía utilizarse en células ganglionales de la retina, mostrando que las respuestas neuronales evocadas pues, de la luz estaban presentes en un modelo de ratón de generación de retina después de la utilización de la misma. Actualmente existen 3 estrategias de terapia optogenética en curso que se encuentran en el mundo. Se encuentran en fases clínicas 2 y 3, que es una buena noticia. Ya son las células ganglionales pues, que sintetizan justamente la canalrhodopsina de estos estudios son menos fotosensibles que los mismos fotorreceptores, entonces esto ha hecho que los estudios pues, tengan un tiempo mucho más limitado en el avance del mismo, pero pues son unas buenas noticias porque ya van en unas fases un poco más avanzadas. En conclusión, entonces, tanto las prótesis de visión artificial subretiniana como las epirretinianas que vimos han demostrado viabilidad y han demostrado pues, un perfil de seguridad razonable. Ambos implantes también han demostrado la capacidad de restaurar visión a través de la estimulación eléctrica de la retina
en la degeneración retiniana externa en etapa terminal, pero sin embargo, pues existen importantes diferencias entre los dos enfoques. El procedimiento quirúrgico es muy importante porque el abordaje subretiniano es mucho más complejo, como lo vemos, y genera mayor riesgo de eventos adversos que se presenten en ellos. Y pues la ventaja es que estimulan la ventaja en cada uno de ellos pues es dependiendo de la localización del tipo de estimulación que pueda hacer hacia las capas de la retina. El implante Argus 2, que utiliza una cámara montada en gafas para capturar las imágenes, evita la necesidad de medios claros y también puede superar la imagen borrosa causada por el nistagmus que presenta la gran mayoría de este tipo de pacientes. Y eso, de cierta forma, es muy bueno. El Argus 2 es el estudio más grande de una prótesis de retina hasta la fecha. Tiene hasta el momento más de 200 pacientes implantados y el seguimiento más largo hasta que se ha tenido, que es de 10 años. Las prótesis de retina han alcanzado pues, importantes hitos en los últimos años. Con los implantes de retina Argus 2 y Alpha IMS, pues hemos visto un aumento en la densidad de electrodos y esto hace que mejore el pixelaje que pueden tener los pacientes. Y aunque la agudeza visual sigue siendo deficiente en relación con una visión normal, los sujetos con el dispositivo Argus o Alpha IMS pueden leer letras grandes o desempeñarse mejor en actividades de la vida diaria que si no lo tuvieran. El desarrollo de estas prótesis retinianas, como vimos, pues para generar visión artificial para pacientes ciegos es una tarea bastante compleja. Es una tarea que es a largo plazo, es costosa y es un trabajo totalmente interdisciplinario. Pero pues los datos de estos nuevos ensayos clínicos brindan esperanzas de que en un futuro cercano tengamos acceso y más en nuestro país a estos dispositivos. Como vimos también la optogenética, donde se pueden desarrollar dispositivos que liberan factores de crecimiento retinales y generan regeneración celular asociada a prótesis retinales que estimulan estas capas nerviosas, también generan un tipo de conflicto bioético al utilizar ingeniería genética y al hacer justamente estos cambios de genética a nivel genético para obtener estos resultados en los seres humanos y para aplicarse biomédicamente a la optogenética que estoy seguro que en los siguientes estudios pues vamos a ver mucho más desarrollo y vamos a estar con estos temas mucho más, vamos a escuchar estos temas mucho más seguidos. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Franklin, por la revisión. Es difícil a estas alturas saber cuál de estas tecnologías es la que va a predominar. Yo podría predecir que las tecnologías por el lado de prótesis van a demorarse. O sea, esa conjunción de microtecnología aplicada a la biología, pues está avanzando a unos pasos enormes. Pero son tantas las dificultades, como usted muy bien lo mostró, que yo creo que eso va a ser difícil. La calidad de la visión es uno de los temas y la durabilidad, aunque sí en Argus 2 ya hay 10 años de seguimiento, pero es un grupo relativamente pequeño. Los niveles de visión muy pobres en ese grupo. Y con esa cirugía, pues en la superficie o por debajo de la retina, uno piensa que allá hay muchas dificultades técnicas de interacción entre el aparato y la biología. A mí me suena mucho más que la cosa va a ser por el lado de la optogenética, ¿sí? O sea, es biotecnología también, porque es usar toda la tecnología para estudiar la biología, para modificarla, todos los avances que ha habido con edición genética, pues han sido posibles gracias al desarrollo
de los sistemas, ¿sí? De las grandes capacidades, de las grandes bases de datos, de los grandes computadores que son capaces de analizar gran cantidad de información e integrar gran cantidad de información. Entonces, yo creo que ese es un campo que más probablemente va a dar soluciones primero, ¿sí? La intervención a nivel puramente biológico, pero pues obviamente apoyado en el gran avance tecnológico. Pienso que las prótesis eventualmente se llegará al diseño, ¿no? Apropiado. Ustedes saben que hay la posibilidad, como lo de Hong Kong, pues la posibilidad es prescindir del ojo totalmente y poderse conectar al nervio óptico, pero eso lo veo ¿no? extremadamente difícil. El otro paso de prescindir del ojo es conectarse directamente a la corteza occipital, pero todos los trabajos, si ustedes se meten en ese campo, en que todos los trabajos que se han hecho también son muy, muy complejos. ¿Cómo recibe la corteza occipital la información? ¿Qué áreas de la corteza manejan qué partes? Pues eso ha sido, está muy avanzado, se sabe mucho más, pero pensar que uno con electrodos llegue externa o internamente a la corteza occipital y genere una visión artificial más o menos razonable se ve difícil. Una digamos, corolario, una consecuencia de esto es que si uno cree que la visión con prótesis retinales va a ser una solución, pues eso justifica todos los esfuerzos heroicos que hacemos a veces por preservar globos, ¿no? Sea post-trauma, sea post-enfermedades retinales. Todo lo que usted haga por preservar un globo, pues no, siempre decimos que es la parte psicológica, cosmética, que es mejor tener el ojito allí que no tener nada, si no vea nada, pero pues conservar un globo abre la posibilidad de que eventualmente alguna de estas prótesis se pueda implantar y poder dar visión artificial. Si hay preguntas para Franklin o comentarios. Si yo quiero hacer un comentario, yo creo que esto nos pone en perspectiva, sobre todo a los oftalmólogos pediatras, desde el punto de vista del avance genético, es a diagnosticar cuanto antes las variantes genéticas de las enfermedades heredables retinales y el nervio óptico, porque entre más temprano lo hagamos, menos daño va a haber en las estructuras implicadas y menos necesidad va a haber de llegar a usar una prótesis. Entonces, yo creo que con el avance que está habiendo en la genética, nosotros tenemos que tener las herramientas para hacer estos diagnósticos, electroretinografía, la parte de diagnóstico con OCT, con todos los avances que ha habido para la parte pediátrica, para poder hacer el diagnóstico, llegar a hacer un diagnóstico, pedir las pruebas genéticas, estas cada vez son más completas y ver qué cosas se pueden tratar. Ahora, las pruebas genéticas y el tratamiento genético tampoco es una panacea porque muchas veces en una patología están implicados varios genes. Entonces, y los tratamientos muchas veces, la mayoría de las veces son para un gene específicamente. Entonces, pero es muy importante oír y yo creo que si comparamos esta charla con una que tuvimos hace por ahí unos 8 o 9 años que nos dio la doctora Marcela Ibáñez, ha habido un avance tremendo en lo que es los diferentes modelos de prótesis retinales y yo creo que en eso también está habiendo como un desarrollo exponencial en los diferentes mecanismos por los cuales se aborda este tipo de problema. Así es, doctora. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta para Franklin? Aprovechen lo que el hombre estudió bastante, revisó bastante y estos son
pues no son temas fáciles de revisar, ¿no? No todo está publicado, no todo está fácilmente accesible. Entonces, presentar eh, digamos, una visión así global como ha presentado Franklin, no es fácil, es un esfuerzo grande. Y entonces, al que pueda estar interesado en este tema, que entre otras yo creo que no, no deberíamos ver estos temas como siempre externos a nosotros. Esto solo los países, miren la cantidad de países que hay involucrados. Entonces, no es sino que alguien se interese y comience a pensar en esto y eventualmente o consigue ser parte de un estudio de algo que se está desarrollando en otra parte y se trae el estudio para acá o comienza a pensar en opciones. Estas son tecnologías que están disponibles en todas partes. Yo le aseguro que usted consigue en Cali quien le bote corriente a cómo es que hay que hacer una prótesis, ¿sí? Y cómo es que toda esta transformación de luz en electricidad y los niveles y las... Entonces, piensen que esto es algo que alguien con interés podría trabajar aquí. Patricia Gómez está preguntando que si hay algún avance en terapia con células madre en la parte de patologías retinales. Sí, doctora. Pues, justamente estaba viendo eso, el mensaje de la doctora Patricia. En la parte de terapia con células madre, los estudios han avanzado bastante dependiendo de las patologías retinales que se han hecho los estudios en degeneración macular relacionada con la edad, sobre todo, y en retinosis pigmentaria. En unas charlas que dimos previamente de terapia génica, que es obviamente un tema y un compendio bastante grande y exhaustivo, mostramos los diferentes estudios que van, pero sí se ha avanzado a ese nivel en células madres, sobre todo en estas dos patologías de estos pacientes. Hay estudios inclusive que recuerdo se están realizando en Latinoamérica y hay un grupo de investigación que se tiene en Perú y dos grupos de investigación en Brasil, que son como los que lideran en Latinoamérica los estudios con células madre a nivel retinal y han tenido un avance importante. Lo que pasa es que, pues si recordamos, la pandemia pues limitó o pausó muchos de los procesos que ya se venían encarrilados, pero pues en este momento ya se están nuevamente desarrollando. Y respecto a esa pregunta también queríamos aprovechar el espacio para comentarles que hemos tenido reuniones con la doctora Pilar y el doctor Castro con un grupo de investigación externo respecto a enfermedades retinales hereditarias. Este grupo de investigación lo que hasta el momento nos ha brindado es que podemos enviarles muestras de material genético para poder identificar la variable genética o la mutación genética de los pacientes y poder dar como un diagnóstico genético a estos pacientes que en la fase del estudio que tenemos con ellos es hasta el momento gratuita, o sea, podemos ayudarle a los pacientes enviando las muestras de forma gratuita a San Francisco. Entonces, la idea también, la invitación es que si tienen pacientes que tengan sospecha de enfermedades hereditarias a nivel retinal, pues nos puedan contactar a nosotros y poderlos involucrar como en el estudio para enviarle justamente las muestras de material genético y poder tener como esta ayuda pues importante con ellos. Sí, en terapia con células madres hay que saber que sí se está haciendo investigación seria y es muy prometedor también, pero hasta ahora no hay una aplicación clínica demostrada y probada. Esto es importante saberlo porque tal vez por el nombrecito, porque es un nombre fácil, células madre versus optogenética, pues es un nombre más difícil, pues se ha prestado mucho lo de células madres para mercachifes y engaños, ¿no? Y entonces hay
Hay Sí. que ser muy cuidadoso con lo que se lee, porque hay una buena cantidad de mercachifes y engaños alrededor de esto, y gente ofreciendo pues ya milagros y terapias recuperadoras por sumas grandes de dinero, y eso es tumbe, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso, porque pues ustedes saben que la paja en internet se puede disimular muy bien y es muy fácil armar una estructura de un lenguaje científico cierto y luego hacer la magia de salir con un tratamiento que vale una plata y que da unos resultados. Ese, digamos, es el truco más frecuente que uno ve en medicina y en el que cae muchísima gente, mucha gente culta, porque usted arma un discurso basado en ciencia real, que es verdad, y de pronto saca del sombrero la gotica o la pastica o la inyeccioncita que hace las maravillas que constituyen el tumbe, ¿no? Y la conexión entre las dos cosas no tiene que explicarlo, usted simplemente las junta en el tiempo y la gente cae. Es un truco como de magia muy, muy hábil, muy bueno, funciona muy bien y muchísima gente cae en eso. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Gracias a ti, Franklin. Gracias, Franklin. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A ustedes.